¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Un agradecimiento especial por los ahijados que estuvieron ayudando. Ellos ya saben en qué, ya saben quiénes son. Les mando realmente un gran abrazo y no tengo como palabras porque realmente estamos en una gran familia que es el Sendero de los Brujos. Obviamente al padrino y a la madrina y a todas las personas. Realmente les mando un gran abrazo. No soy mucho de halagar a las personas, pero de verdad que esto es una gran familia y que pues va creciendo, vamos creciendo. Este año se han dado crecimientos muy importantes en el sendero y pues vamos a tener que seguir con esa tónica y tratar nosotros también de estar al nivel de ese crecimiento. Realmente yo les mando un abrazo con todo cariño y bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos en algún momento leyendo libros porque mucha gente pregunta qué libros hay, donde yo puedo encontrar conocimientos del Palo Mayombe? Y entonces la verdad es que empezamos a ver muchos libros, los cuales eran como los más populares, y vimos sus pros y sus contras, y había unos libros que incluso se llaman tratados de Palo Mayombe, y en el cual de Palo Mayombe más tenían casi el puro título, pero sin embargo también hemos encontrado algunos libros que tenían cosas que valían la pena. Esta vez vamos a leer un libro de Jorge Castellanos e Isabela Castellanos, Escultura Afrocubana, tomo 3, Universal, y estuvo publicado en 1992 en Miami. Y aquí vamos a leer el capítulo 2, pero en la parte precisamente donde nos están hablando de los dioses Congo. Vamos a hacer una lectura y posteriormente vamos a ir con todas sus preguntas y respuestas, y al siguiente programa también estaremos hablando de aquellas historias para también generar esa conciencia, porque a mí me gustan mucho también esos cuentos, esos chistes, porque realmente uno puede encontrar la sabiduría en todos lados. Pero hoy vamos a meter un poquito para que la gente se adentre y si tú ya sabes, pues sepas más de todo este magnífico culto. Y entonces vamos con los dioses congos. Y nos dice: al igual que los lucumíes, creen los congos en un dios supremo. Recordemos que tanto el culto de Palo Mayombe como la religión de la Oshifa es monoteísta, lejos de lo que se cree. Entonces los congos creen en un dios supremo que es omnipotente, omnisciente, pero que no recibe culto especial. O sea, en Nzambi no se le puede dar un culto. Su nombre congo en África es Nzambi Mpungo. En Cuba es conocido como Nzambi, Nzambi Mpungo, Zambi o Zambia. Carla Mann en su clásica obra de Congo, opina que el concepto de Nzambi entre los congos africanos probablemente ha sido influido por la predicción de los misioneros cristianos, particularmente los católicos, quienes acudieron al África aún antes de establecerse la trata de esclavos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo un dios. O sea, lo que trata de decir aquí, ¿qué es esto? Al decir Nzambi, hablamos de la deidad suprema Conga, pero nos dice que realmente ese concepto que nosotros tenemos de Nzambi, en realidad fue afectado por las influencias católicas. Entonces tenemos que los católicos creen en un dios omnipresente, omnipotente, y que entonces los congos, debido a este, digamos, acercamiento religioso con los católicos, le dan los mismos atributos, ¿ok? Entonces estas personas acudieron incluso antes de que estuviera el esclavismo en África. En el siglo XV los portugueses exploraron la costa occidental de África, estableciendo misiones en Costa de Oro y en la desembocadura del río Congo. Por eso hay muchas frases que es de Palo Mayombe, en el lenguaje de Palo Mayombe, que están en portugués y lo hemos visto en otros programas. En 1491, un año antes de que Colón descubriese América, el rey Congo, Nzinga a Kanugu, se convirtió a la religión católica y fue bautizado con el nombre de Juan I. Su hijo, Nzinga Mabemba, adoptó el nombre cristiano de Alfonso. A la capital del reino, en Bassa, Congo, se le dio el nombre de San Salvador. Vamos, a pesar de que estos esfuerzos misioneros no fueron muy exitosos a largo plazo, algunos residuos cristianos permanecieron vigentes en ciertos grupos nativos. Ello explica, por ejemplo, que la desintegración del reino Bakongo en 1702 coincidiese con la aparición de un movimiento religioso nativista bajo la advocación de San Antonio. Luego, en el siglo XIX, religiosos católicos y protestantes renovaron sus esfuerzos por predicar el evangelio en la región. Es decir, que el primer contacto de la religión conga con la cristiana ocurre no en el Nuevo Mundo, sino
no en el continente africano. Los esclavos congos que venían a Cuba estaban ya tocados del cristianismo. Esto es bien interesante porque yo hasta este momento tenía yo la idea de que los congos, cuando habían venido aquí, los habían traído de esclavos de la región de Bakongo, de Mayumba, se habían convertido o habían, digamos, sus propias creencias, las habían mezclado con el catolicismo en el sincretismo. Y sin embargo aquí en estos datos me están diciendo que no, que ya ellos traían la influencia católica incluso antes de venir aquí, lo cual me parece en suma muy interesante porque eso también nos va a abrir un poquito más los ojos en lo cuanto es realmente al sincretismo. Ya había acercamientos incluso antes del esclavismo allá en África. Esto es un muy buen dato. Pero vamos a continuar. Nzambi es primero y ante todo el creador. De su mano proviene todo lo que existe o existirá. Entonces, por lo que vemos aquí, el concepto de Nzambi, incluso allá en el Congo, es un concepto que lo toman ya precisamente del catolicismo. Como dice un informe de Lidia Cabrera, es obra de Nzambi desde lo más chiquito, lo más grande, lo más duro, lo más blando y lo que no se agarra, el aire, el fuego, el pensamiento. Cuanto hay aquí en la tierra, mares, ríos, montañas, árboles, hierbas, animales, bichos, y allá arriba en el cielo, el sol, las nubes, la luna, las estrellas, todo eso y lo que no se ve y lo que no se sabe lo hizo Nzambi, a diferencia de Olotumare en la religión o en la Oshifa, que confió en la conformación del cuerpo humano a Obatalá, la primera pareja hombre y mujer, procede directamente de las manos de Nzambi, quienes además los enseñó a reproducirse, a alimentarse y a practicar la magia, tanto la buena como la mala. Nzambi preparó la menga, o sea, la sangre, que corre por las venas y mueve los cuerpos, les da vida, y por Enkutu, por la oreja, le sopló la inteligencia para comprender. Este tiene ya un punto hasta muy católico si lo queremos ver nosotros, ¿no? Esos soplos de vida. La tradición conga considera al hombre como un ser doble, compuesto de una entidad interna y otra externa, igual que los católicos, el cuerpo y el alma. El cuerpo externo a su vez consiste de la concha o envoltorio, el bubudi, que se pudre después de la muerte y de una fuerza invisible que puede ser destruida por la magia de los brujos, de los bandó. El hombre interior, que es el ser humano propiamente dicho, consta de ensala y moyo. Ensala, el alma o principio vital, frecuentemente asociado con el aliento y la sombra, y se encuentra presente en todo el cuerpo, excepto en las uñas y en los cabellos. Moyo, vientre por su lado. Bueno, aquí es bien importante también, vamos a detenernos un poquito porque aquí hay un tema interesante. Nos dice que el hombre interior es el ser humano propiamente dicho, consta de ensala y moyo. Ensala, el alma o principio vital, frecuentemente asociado al aliento y la sombra, se encuentra presente en todo el cuerpo excepto en las uñas y en los cabellos. ¿Y por qué me hizo interesante esto? Porque cuando a ti te van a dar un fundamento, lo que se te pide precisamente son uñas y cabello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto, al ser no propio de lo que ellos consideran el alma, lo están poniendo desde una parte material. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente es aquello que nos puede, que va a ligar a ese espíritu, a esta materia, a este universo, a este mundo, son las uñas y el cabello. Entonces está muy interesante. Todo lo demás lo consideran con un principio espiritual, pero las uñas y el cabello lo consideran como un principio material. Y esto es bien importante porque aquí entonces cuando te dicen es que necesitamos uñas y cabello para ligar al espíritu contigo, ya entendemos el por qué lo están utilizando y vamos a ver y lo vamos a poner yo creo que como título porque esto es muy interesante realmente. Y pues mucha gente te dice es que sí, uñas y cabello, pero ¿por qué? Y hay personas que ni siquiera te lo piden, entonces hay que tener mucho cuidado porque si no te piden uñas y cabello, ¿cómo vas a ligar ese enfumbe, ese lucero, ese corazón o sea el fundamento que te den, el que sea, a estos planos terrenales? Esto es totalmente importante. Y nos hablan de moyo. Vientre, por su lado, es la parte del hombre que requiere alimentarse para subsistir, lo que es el estómago, y le dan mucha importancia entonces a la alimentación porque es la parte material que nos va a hacer vivir en este mundo material. Como explica Laman, la vida radica principalmente en el corazón, aunque se halla en todo el cuerpo. Pero Ensala, el alma y la sombra pueden morar en cualquier sitio, en su casa, en un caldero, en un guirio, en el monte o en los ríos. Esos son los lugares favoritos de los muertos para guardar sus almas, ya que cuando alguien fallece en Ensala desaparece primero y solo la concha permanece. En Cuba estas tradiciones se sincretizan con el catolicismo y el espiritismo, sobre todo con el espiritismo, hasta producir una concepción original y propia de la naturaleza humana en sus relaciones con el universo y con Dios. Para las reglas de Palo Mayombe, los hombres o bantus son seres compuestos, poseen una vida material o biológica integrada por el cuerpo, Nitu Bantu, y por la sombra no inteligente, Enkawama Bantu, la que proyecta el cuerpo al recibir la luz. Tienen además
una vida espiritual cuyo centro es Infuri, o espíritu vivificante, al que se integran 3 elementos fundamentales: una sombra inteligente en Kwawentu, una inteligencia en Tu y el don de la palabra y de la personalidad en Dinga. Esto es bien importante y chéquense qué tanto avance tenían en estos desarrollos espirituales, esotéricos, los congos. Imagínate que tú tienes una sombra inteligente, que esto va a ser más bien aquella parte espiritual de las cuales nosotros somos receptores. Aquí están hablando, pareciera, como de la mente y el cerebro. Esto es muy interesante. Una inteligencia, la cual ya precisamente va relacionada con nuestro cerebro, con nuestras capacidades para desarrollarnos en este mundo, y aparte el don de la palabra. Y esto nos está meramente ligando con la magia, en donde la magia hay un vínculo espiritual, hay una voluntad, que es la inteligencia para definir ese vínculo espiritual, y una palabra entonces para decretar o para desarrollar, para realizar aquellos elementos que son las obras espirituales. Cuando el hombre muere, su Nitu Bantu se corrompe rápidamente, pero su espíritu sufre una transformación. Deviene una Infuri en Toto constituido por Infuri original, ¿ok? Y aquí Nitu Bantu, recuerda que es la parte biológica, lo que es la parte del cuerpo, y Infuri es el espíritu, ¿no? Entonces, para que se entienda. Pero su espíritu sufre una transformación, deviene un Infuri en Toto, ¿no? O sea, estamos hablando de un espíritu que lo va a constituir el espíritu original, y él encawa en Tu, o sea, la sombra inteligente. Es decir, que es un cuerpo espiritual pero con inteligencia, así como cuando morimos, nuestro espectro, pero con conciencia. Y también nos habla del Endinga, se conserva la personalidad. Cuando este espíritu difunto es el de un antepasado, entonces se llama Kinyula Infuri en Toto. El Kawama en Tu, o sombra inteligente, a veces llamado también cuerpo astral. Chéquense lo avanzado que estaban realmente. O sea, estaban hablando de temas ya bastante avanzados que se creyera que pues prácticamente ellos no conocían, pero ya lo estaban haciendo. Es una fuerza o fluido espiritual que envuelve el cuerpo y tiene la capacidad de desplazarse y salir del individuo, como sucede por ejemplo durante los sueños. Estamos hablando aquí del viaje astral. En cierto modo, esta fuerza es el lazo que nos une los elementos espirituales y materiales del ser humano o Bantú. Aún al desplazarse, mantiene contacto con el cuerpo mediante un cordón conocido como el cordón de plata. Y aquí estamos viendo que realmente los congos ya venían con muchísima influencia católica, y además de todo con una influencia totalmente occidental. O sea, ya incluso las religiones yoruba, las religiones congas, ya estaban influenciadas tanto por las religiones de los musulmanes, como la religión católica. Entonces es por eso que el paso a los sincretismos, o los pasos a la conformación de la religión como la conocemos, a la santería y a la Oshifa afrocubana o al Palo Mayombe afrocubano, pues ese paso no les costó mucho trabajo porque ya venían manejando ciertos conceptos. ¿Okay? Este concepto de la sombra inteligente o Enkawentu parece proceder directamente del periespíritu de Allan Kardec, exactamente lo que estoy diciendo, quien lo define en el libro de los espíritus como una sustancia vaporosa que rodea al espíritu. Del mismo modo que el germen del fruto está rodeado del perispermo, o sea, de la parte que lo cubre, por su parte el Entú dota al hombre de una inteligencia, de su racionalidad, de su capacidad volitiva. Y muy unida a esa fuerza, aunque direccionándose claramente de ella, está el Endinga, ese don de la palabra que el hombre comparte con los espíritus difuntos y con los dioses. La muerte no priva al espíritu de su inteligencia o su voluntad, es lo que yo estaba diciendo. Aquí ellos suponen que cuando tú te mueres estás con tu inteligencia y con tu propia conciencia, tu propia voluntad. Gracias a su Entú, ni de su don de la palabra, gracias a Endinga, ni de su capacidad de desplazarse de un estrato de realidad a otro, gracias a la acción de Kawana Entú, que lo envuelve. El Infuri en Toto, el espíritu difunto, de hecho en muchas palabras, en muchos rituales de Palo Mayombe se inicia Infuri en Toto. Conserva todas las potencias que poseía en vida. Sabe, piensa, siente, quiere, habla, puede subir y bajar por todos los niveles o planos de la existencia. O sea, para ellos habíamos quedado que una parte no creía en la vida después de la muerte, pero al parecer otra parte sí cree en aquellos planos, pero vemos que es la influencia católica, y es por eso que nosotros vemos como esas deidades de forma espiritual a los empungos y los tratamos como actualmente los conocemos. En realidad, los ganguleros o paleros, es decir, los iniciados en las reglas congas, creen que el hombre comparte no solo con los muertos, sino también con los empungos o santos, equivalentes a los orishas dokumis. Todas estas fuerzas espirituales
que hemos venido hablando. La diferencia es solo de grado. Un Infrientoto tiene más fuerza que un Bantú, es decir, un muerto, es más potente que un hombre vivo, y un Empungo supera siempre en poderío a los espíritus del difunto, pero entre todos existe un fuerte lazo de correspondencia, como explica Calleja Leal. A partir de esta idea, los ganguleros establecen una relación de reciprocidad con los Bantú y los Empungos, entre los Bantú y los Infrientoto, provocando el crecimiento de las fuerzas de los mismos mediante oraciones y sacrificios. Sin embargo, a cambio de ello, los Empungos y Infrientoto acrecientan las fuerzas de los Bantú, o sea, de los hombres, desde sus propias fuerzas, y además ofrecen su protección benéfica. De este modo puede hablarse de un crecimiento mutuo, o sea, aquí quiere decir que nosotros, al pedirle ayuda a la prenda, nos va a ayudar, pero a la vez al darle aquello que nos pide para que nos ayude, también estamos ayudando a que vaya creciendo y desarrollándose el espíritu que vive ahí, y que el Empungo vaya teniendo más poder. De este modo puede hablarse de un crecimiento mutuo. Desde luego, por encima de todos los espíritus se cierne supremo en fuerzas y en grandeza, pero apartado y distante el espíritu máximo, Nzambi Zambia o Sami Empungo, que quiere decir Dios. Nzambi vive en el cielo, y cuando truena se dice que está hablando. Al igual que Olodumare, es un dios ocioso, un dios jubilado, entre comillas, aunque desde su morada rige absolutamente todo lo que existe, así lo explica Lidia Cabrera. Otro rasgo común con el creador Locomí Nzambi, después de realizada su obra inconmensurable, se retiró del mundo. Tampoco quiso que sus criaturas lo importunasen y se fue lejísimos, a lo último del cielo, donde nadie pudiera encontrarlo, donde no llegan los aviones. Así quedaron cortadas todas las comunicaciones entre el cielo y la tierra, y establecieron la distancia infinita que ahora los separa y que antes no existía al juzgar muchos relatos. Distante, desprendido de su creación como Olodumare, solo aparentemente ajeno a ella, Nzambi no ha cesado en regirlo todo y continúa ordenando lo más insignificante. El aire no se atreve a mover una hoja, ni vuela una mosca, ni pasa nada aquí, o en los dioses, ni pasa nada aquí, o en las quimbambas, sin que él no lo disponga. Esto es muy católico de nueva cuenta. Acuérdense que hay una frase que dice: si Dios no quiere, una hojita nunca se movería, una simple hojita no se movería. Es incomprensible, inaccesible e invisible, pues nadie lo ha visto desde que se jubiló. Él sí lo ve todo, y como dice el refrán congo, percibe una hormiga en la noche y no nos quita el ojo de encima, sabe todos nuestros secretos. Como acabamos de señalar, ni en el África ni en Cuba es el dios supremo de los congos objeto de culto. Tampoco se le sacrifica. Nzambi no come, pero sí se le invoca con respeto. Se le saluda y se le solicita su protección. En realidad, el alejamiento de Nzambi dista mucho de ser absoluto. Las reglas congas en Cuba ven a su dios como una garantía final de orden y la vida en la naturaleza, y están convencidos de que si estos se vieran amenazados por las fuerzas maléficas, Nzambi intervendría para garantizar el equilibrio. El dios congo permite la lucha entre el bien y el mal en el universo, pero no el predominio definitivo del segundo sobre el primero. Nzambi es pues el salvador, la divina providencia, el último recurso de emergencia al que pueden apelarse en caso de un inminente desastre. Vamos a dejar aquí un poquito esto, lo cual me está pareciendo bastante interesante. Yo espero que también te parezca muy interesante, y vamos a continuar leyendo en otros capítulos, porque aquí hay mucha información que es bastante fidedigna. Tiene mucha lógica. Sí hay algunos fallitos que vamos a ir explorando poco a poco, pero prácticamente sí es una información que vale mucho la pena. Entonces, por el momento, hasta lo que llevamos, habrá que ver posteriormente. Sí, es recomendable el libro de Jorge Castellanos, Isabela Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 3, Universal, en Miami, 1992. Es bastante bueno, y yo sí lo recomendaría. Pero vamos a pasar a todas tus preguntas para ir contestándolas y también darle un poquito de atención a ustedes y agradecerles que se tomen el tiempo de escribirnos. Entonces, pues vamos a iniciar. Y entonces vámonos rápidamente con las primeras preguntas, que es Raúl Vega. Buen día. ¿Qué opina del Tata Manuel Ibelles, que lo expusieron en Facebook como estafador y cobra una mensualidad a sus ahijados para mantener su munanzo? Según publicaciones que leí, tiene muchos seguidores y videos de YouTube, y hasta la gente le habla solo para pedir su bendición, como si fuera un sacerdote católico. Yo soy muy respetuoso de todas las personas que se dedican a esto. Si alguien tiene alguna prueba, yo siempre he dicho que los canales están abiertos. Mientras yo tengo conocimiento de todo lo que hace. Pero mientras no haya alguien o una prueba o alguien que realmente se acerque al canal y quiera pues dar esos datos y hablar, pues prácticamente hay que entender esto. Para que haya bueno, tiene que haber malo.
Y entonces es parte de los equilibrios y respetando precisamente todo lo que se hace. Mientras yo no tenga a alguien que venga, que me enseñe una prueba y que lo quiera dar, que eso es principalmente porque obviamente pues estando en el ambiente me he topado con mucha gente que lo conoce, que incluso pues me han comentado de él. Pues prácticamente mi opinión es de respeto. Para que haya bueno tiene que haber malo. Y si alguien tiene algún comentario o algo que quiera exponer, alguna prueba, este canal está abierto para eso y aquí no va a importar quién sea. Pero en las opiniones yo me reservo a las opiniones debido a que el opinar es parte del ego y simplemente si alguien tiene algo que quisiera mostrarlo, pues perfectamente podemos nosotros pues analizarlo y ver qué se está haciendo, pero hasta ahí nada más. Y Arco Domingo nos dice, ¿y qué pasa cuando sacrifican a los animales? ¿Ellos a dónde van después de ser sacrificados? En las creencias de la Oshifa y en las creencias de Palo Mayombe, se cree precisamente que ellos empiezan a tener un mayor desarrollo y se les ayuda a su propio desarrollo. Te lo voy a poner de esta forma, y esto es algo muy, muy interesante. Todos en el universo tenemos un destino. No importa cuánto vaya a durar ese destino, no importa qué conlleve ese destino. El punto es que tú y yo y todos los que nos escuchan lo tienen. De igual forma, los animales también tienen seres espirituales en donde tienen su propio destino. Y hay animales cuyo fin sería estar en la selva, estar en el campo, servir a lo mejor como mascotas, no lo sé, dependiendo. Pero hay animales que ya parte de su destino son creados incluso para consumo humano e incluso también ya para el sacrificio. Ha habido veces que se hacen las ceremonias, incluso el animal llega a perecer antes incluso de que se haga la ceremonia, simplemente con tocar a la persona, porque ya era parte de su destino, parte de su evolución. Entonces aquí hay que entender que el respeto es hacia todos los seres vivos. Y así como lo respetamos, el respeto incluye ponerlos al nivel de un ser humano. No somos más ni menos que ellos. Simplemente nuestra forma de evolución, nuestras capacidades van a ser diferentes a las de ellos. Pero la creencia es que así como nosotros podemos tener una trascendencia, ellos también, porque no son menos que tú, ni que yo. José Ángel Bocanegra Bernal, un gran saludo. De verdad que, bueno, pasaron algunas cositas del sábado que vino. Pero yo siento que estuve ahí con los ahijados, muy bien, yo me tuve que ausentar un rato. Pero bueno, estuvimos compartiendo y me hizo un regalo, la verdad que lo aprecio mucho. Y estuve yo observando ese regalo hace rato y me agradó bastante. Nos dice, buenos días, padrino. Este individuo nos habla de Felipe Calderón. Venía siguiendo lineamientos muy marcados de Fox en el panismo del 2000. Recordemos que Fox liberó el Chapo mediante una fuga, pues dedicó a proteger el cártel del Chapo y por medio de Genaro García Luna se negociaban con el narco, se recibían cantidades enormes de dinero, como si fuera pago de piso o son dineros que hasta la fecha le siguen sirviendo para hacer ruido en la política y querer tener una proyección para tener una extensión de poder a través de Margarita en su ideal afán de recobrar la presidencia. La gente se llega a enfermar de poder y a todos los niveles, de verdad. Hay gente que apenas sube en un tabique, se andan mareando, a lo mejor ustedes conocen gente así, pues cuál más una persona que tuvo tanto poder como un presidente que prácticamente en México eran todopoderosos, pues bueno, las cosas irán cayendo bajo su propio peso, eso siempre es así y de eso nadie absolutamente se va a escapar. Vamos a continuar. Aquí muevo un poquito el micrófono para la ganancia de lo que es el audio. Pero vamos a continuar. También nos dice Luilalo, no alcanzó a ver, FL. Buen día, aquí en Torreón me estafó y siguen estafando un supuesto santero. Afortunadamente me libré, me ayudó mi padrino, que es de Palo, y ahora estoy muy bien, pero ese santero sigue estafando. Si quieren reportar, ustedes ya saben que los números están abiertos siempre y cuando tengan las pruebas. Para esto es este canal. Gloria Prieto nos dice, gracias Tata, muchas gracias a ti Gloria en tu nombre y expresión y personalidad. Iván Martínez nos dice, Salam aleikum Tata, a las personas se les veo bueno y malo en los ojos y en sus facciones. ¿Qué puede usted comentar sobre esto y sobre que AMLO lo fueron preparando antes de ser presidente? Existen también lo que son las partes de, ahorita se me olvida lo que son las lecturas de rostro, en donde por ciertos rasgos vamos definiendo a las personas como muy analíticas, muy observadoras, muy expresivas, incluso tendente a ser mentirosos, la nariz, los labios, todo eso. Esto realmente sí tiene un sentido. Ahorita se me fue el nombre de ese estudio. Y claro, yo en su momento lo llegué a estudiar.
no al nivel que yo quisiera, obviamente me dedicaba a otras cosas, pero es bastante interesante todo este estudio y sí, tienes mucha razón. Dice que a AMLO lo prepararon de ser presidente porque él es nuevo, Tlatuani, y que en el Zócalo fue la ceremonia porque cuando le transmitieron se sintió una gran vibra. Les voy a explicar algo, crean o no, y a lo mejor hay gente que me puede ayudar ahí comentando para que no me dejen solo y diciendo este está loco. Ese día, precisamente, yo estaba en la parte del centro histórico, tal vez cerca, unos 5 minutos de cuando se hizo su toma de gobierno, de posesión. Y esto, quien lo escuche y vive en la Ciudad de México, el cielo estaba infestado de platillos voladores, y esto era en el día y mucha gente lo vio, y de verdad yo estaba en un mercado con cientos o miles de personas, porque estamos hablando de temporadas de decembrinas, temporadas en donde había mucha gente en esos puestos, en esos mercados más céntricos. Iba yo con mi esposa y de pronto había cientos de ovnis, había decenas de ovnis o puntos en el cielo, llámenle como ustedes quieran ver. Entonces esta es una persona que sí se liga con muchas profecías, que sí se vincula con muchas cosas, y es algo que realmente yo estaba estudiando, y de alguna manera sí sería muy bueno sacar un programa, pero de que tiene un desarrollo esotérico muy fuerte, de que tiene una fuerza muy grande a un nivel espiritual, y más que es doblemente Escorpión, me parece. Entonces pues imagínense, si Escorpión son los maestros esotéricos, él tiene esa energía que pues parece inagotable de los escorpiones, que son con un sentido mucho del deber, muy firmes en sus creencias. Y yo me doy cuenta que cuando yo empecé a estudiar esto, yo tenía un bisabuelo que era escorpión. Y cuando mi maestro Lenuel me dijo, es que los escorpiones llegan a ser muy nacionalistas, muy patriotas. Mi bisabuelo era tal vez la primera o segunda persona, junto con el maestro Héctor, que traía precisamente en Caída Escorpión, que era el mexicano en la logia masónica, así se le conoce a Héctor Casillas. Prácticamente mi abuelo era el más nacionalista, de verdad, era una persona que amaba realmente el país, y yo creo que de ahí me nace también ese amor. Porque obviamente nosotros vamos creciendo con lo que vamos viendo, y pues gracias a Dios de los espíritus, me tocó una familia muy diversa que en algunos momentos yo he comentado, y él era escorpión y de plano era una persona bastante que amaba mucho su país. De verdad yo creo que obviamente esto ya tiene más de, no sé, 25 años de que él falleció, pero me imagino que él hubiera estado muy contento. Con él sí no tuve la oportunidad yo de conectarlo en viajes astrales, estaba muy chico, pero yo me imagino que debe de estar muy contento con cosas que están pasando. También nos puede decir de Bárbara Guerrero. Pues mira, la primera persona que tú preguntas, porque veo que hay preguntas de varias personas, precisamente a Pachita, Bárbara Guerrero, ella es una chamana de las más reconocidas en México, que nace en el norte, me parece que en Chihuahua precisamente. Y ella era una bruja, una curandera de lo más excepcional que se puede incluso hablar. Muchas personas como Alejandro Jodorowsky, como Ginsberg, la nombran, muchas personas psicólogas, muchos maestros espirituales. A mí me ha gustado mucho conocerla. Y ella realizaba operaciones muy poderosas en lo que llamaba su materia para curar a las personas, y curaba de enfermedades, problemas de riñones, problemas de estómago, prácticamente todas las enfermedades que pudieran tener. Es una persona que no lucró con su don, prácticamente vivió de una manera muy humilde, demostrando que los dones espirituales son para servir, y es una persona excepcional, y yo creo que valdría la pena hablar de ella en un programa completo. Annie Besant, vamos a entender, ella es una inglesa que nace a principios del siglo pasado, me parece, no tengo muy bien el dato, pero yo tengo ahí un tema. La parte buena de Annie Besant es que era una luchadora social, vamos a ponerlo, es una activista, una persona que estuvo ahí buscando digamos, la igualdad de la mujer. Es muy interesante eso. Lamentablemente la doctrina de la cual se desprende Annie Besant es una doctrina que viene de Madeleine Blavatsky, que es la teología o teosofía, no me acuerdo bien. Pero lamentablemente esa doctrina, quiero aclarar, Annie Besant como mujer, como luchadora social, todos mis respetos, totalmente. Como esotérica, tuvo un defecto muy importante, que es seguir la doctrina secreta, o Isis sin velo, esos libros que yo me los leí, cuando me los leí me hicieron súper inentendibles, pero que posteriormente con el tiempo uno se da cuenta que no eran verdad esas partes, son muy bonitos y por ahí deben de tener algo interesante, donde se basaban en muchas cuestiones hinduistas, tratar de ponerlas un poquito en occidente, y entonces se diluían bastante y había cosas que no eran verdad. Y esto, pues a lo mejor a mucha gente que practica la doctrina secreta, pues no le va a caer muy bien.
Pero acuérdate que estamos en el sendero de los brujos y tenemos que decir la verdad sobre las cosas. María Sabina, pues qué te digo, una bruja de lo más excepcional también, con muchísimos dones, con muchísimos poderes. Era una persona muy reconocida, sobre todo. Lamentablemente se le reconoce más por lo que eran los viajes con los alucinógenos, pero realmente ella era una maestra espiritual de lo más destacable, y lo cual también debe tener un programa, pero completo, esa señora, que merece todos mis respetos. Y qué bueno que estás preguntando por las mujeres, esto me importa mucho. Y María Luisa García Maldonado, ella es una espiritualista, de hecho esto es mucho más reciente. Sé poco de ella, simplemente sé que es, no sé, creo que ya murió. Una persona excepcional, una persona que todo el mundo se expresaba muy bien de ella. Una persona que también ayudaba mucho por medio del espiritualismo. Y que pese a la edad que tenía y pese a la formación que uno cree que pudiera tener, una persona que había despertado en su conciencia muy grande y se dedicaba precisamente a ayudar, incluso hasta con consejos, con trabajos. Es una persona, una otra mujer también excepcional. O sea, aquí todas son excepcionales, incluyendo a Anibes San, pero no tanto en su parte esotérica, sino en su parte como activista. Dice, esta es una gran espiritista. Ah, ok, sí. Ah, mira, que cura, es de Veracruz y fue alumna de Nana Blavatsky. Sí, bueno, yo no sabía que había sido alumna de Nana Blavatsky. Aquí son personas que... La doctrina secreta, un día lo vamos a hablar. Es algo complejo, de hecho. Pero sí, ya la estudié yo mucho tiempo. Me encantó estudiar la doctrina secreta. Pero sí me di cuenta que realmente estaba muy influenciada. Había muchas cosas que no eran verdad. E incluso si ustedes se ponen a investigar la historia de esta Blavatsky, van a llegar a las conclusiones que yo he llegado. Porque vamos, ahorita ya nada que no se pueden ocultar las cosas tan fácilmente. Todas ellas espiritistas, curanderas y chamanas. Aquí nos dices Ivonne Martínez. Y son muy interesantes sus vidas. Le agradecería sus comentarios. Gracias, buen programa, como todo lo que nos enseñan. Bueno, ahí están mis comentarios. Y pues muchas gracias por tu pregunta, que es muy interesante. Y yo creo que estaría bien hacer un programita de cada una, porque realmente son importantes, incluyendo a Anibes San. Luego nos dice Anayet Centenorio. Yo hace tiempo me tocó hacer limpieza en una casa que habían cateado. Tiene un caso y muchas cosas de la religión y yo no sabía qué era. Tuve que tirar a la basura y ahora que estoy conociendo de la religión siento poco de pena. Mira, tú no sabías, tú no lo estás haciendo de una manera, digamos, adrede. Entonces vamos, que se puede eximir un poquito esa culpa. Hay que entender esta parte. Ahorita que ya lo sabes, si tú lo llegas a hacer, pues entonces ahí sí ya habría un prejuicio totalmente, digamos, habría un problema muy grande. Nos quieren muchas mujeres, eso es muy interesante. Maribel de León, caray, totalmente identificada con Yemayá. Muchas gracias por tu comentario. Yassi Cuaray, cada vez me gustan más sus videos. Gracias por compartir y dar una excelente información, muy entretenida y nutritiva para personas simples y con un gran desconocimiento de este culto tan fascinante. Muchísimas gracias por tu comentario. Nos dice Patricia Medina, papá Oguñe. Está hablando de Ogún. Nos dice Rosalinda Sullivan. Bueno, soy hija de Shun, no soy chismosa, no dependo de nadie, ni soy tacaña. Lo demás me identifico en todo. Muchas gracias. Ana MG, ¿el espejo va dentro del vaso o puede ir debajo? No. ¿A qué se refiere con este espejo? El espejo es para practicar la evidencia. ¿Qué sucede? Y lo voy a repetir. Tú vas a agarrar un vaso. Esto me lo enseñaron en la Gnosis. Vamos, que yo tengo ciertas formaciones, pero en todos yo he dudado, pero he agarrado también lo mejor de cada una de las cosas en donde yo he estado. Entonces, este maestro Julián en la Gnosis, no sé si todavía lo dé, pero si conocen y van en la Gnosis, están en el Estado de México, conocen a una persona que se llama Julián, es un gran maestro, realmente es un gran maestro. Entonces, pones tu vaso y en el vaso, dentro del vaso, que quepa, no sé realmente, ahí me lo vendieron así. Pones un espejo redondo, de esos espejitos simples, ahí lo pones, fondo. Lo llenas como a a un cuarto de agua, perdón. Y le echas mercurio. Y entonces tú simplemente te tienes que concentrar en hacer la visión chamánica, que es como hacer el visco. Ves la figurita, ves el mercurio, pero a la vez también ves el espejo. Y te quedas ahí y limpias tu vínculo, tu mente y lo que veas. No lo detienes y después ya tú lo procesas. Basta hacerlo 5 minutos diario. Y si tú lo haces y eres constante, yo te aseguro que con el tiempo vas a tener resultados que ni tú vas a imaginar que pudieras tú hacer. Y también nos dice entonces Glenda Cárcamo: errado, no soy así, tirano jamás, somos buenos. Acuérdate que estamos diciendo en proceso de evolución, los acuerdos en proceso de evolución. Dice de Unamuno Julián: si llega a juicio y ser encontrado culpable, él
se nos va a dar mucho gusto verlo tras las rejas. Pues creo que mucha gente, creo que Calderón es de los personajes del México actual, de los más odiados. Alex Flora 2001 nos dice: me enamoré de una figura de bronce de Batalá, guerrero de una tienda, y le he prometido, si me deseo es cumplido, comprar la figura. Ayúdame, Oba o Batalá. Nunca debemos de condicionar a los espíritus. Nosotros más bien, ellos están para ayudarnos, nosotros para pedirles, pero no condicionarlos. Mira, te lo voy a poner, yo sé tu fe y mira, con todo respeto, si tú compras o no compras la figura, tal vez a él no le importe realmente, ¿no? Pero más bien yo te digo, a ver, pide, pero agradece antes de pedir. Recuerda que el agradecer siempre te va a vincular con una energía de desarrollo, una energía de crecimiento. Y el pedir te va a poner con una energía de miseria, porque solamente pides cuando te hace falta algo y agradeces cuando ya lo tienes. Entonces, más bien, Padre Batalá, te agradezco que esto que te pedí, tú me lo vas a conceder. Y yo me voy a comprar esa figurita porque es una forma de yo agradecerte eso que tú ya dijiste que me tocara a mí, que me ibas a dar, porque es bueno para mi evolución. Y si no es bueno para mi evolución, entonces tú sabrás cómo guiarme. Y esto es muy importante para que sepamos cómo pedir. Ok, vamos a continuar, vamos a bajar un poquito aquí y nos dice... Pedro Picapiedra nos dice: en tu casa dices que todas son personas honestas, porque tú no pagas impuestos, ¿a poco tus espíritus te lo permiten? Yo no sé a qué tú te refieras, y yo les digo, a veces hay algunos comentarios, aquí se reciben todos los comentarios, incluso buenos y malos, y los que van a atacar, pero a veces dan un poquito de pena en cuestiones a los desconocimientos. Cuando son los ataques que pueden valer la pena y todo eso, yo siempre lo he dicho, nos ayudan muchísimo a nosotros a crecer, porque así yo puedo ver en qué estoy fallando. Imagínate, los enemigos a mí me sirven, perdón que lo diga, y nos vayan a ofender mis enemigos, para señalar lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, para corregir esa parte, a mí me ayudan bastante. Obviamente las críticas y todo eso, a nadie le gusta, no hay que ser, no soy de otro planeta como para decir me encanta la crítica, no. Pero sí me agradan cuando son comentarios que, incluso de los enemigos, que pueden ser verdaderos, para que yo pueda pues progresar en esa parte, porque el enemigo va a ver tu defecto, el amigo va a ver tu virtud. Bueno, el amigo va a ver los dos. Entonces a veces resulta que los enemigos son amigos. Para empezar, como persona física que soy, y hablo de impuestos, y bueno, qué bueno que tocas este tema porque pues recuerden que yo soy economista y financiero. Yo pago precisamente todos mis impuestos. Yo tengo un valor, un impuesto que se paga al valor de la renta, un impuesto a la renta, que eso es al salario, hay que entenderlo. Los productos que yo consumo ya tienen un IVA, ya tienen esos impuestos, se me descuentan a mí. Todas las cosas que yo adquiero ya vienen grabadas. Por algo son impuestos, si tú no sabes un poquito, Pedro Picapiedra, si no serían... El impuesto lo tienes que pagar a fuerzas, a menos de que estés haciendo cosas ilegales o cosas chuecas. Tienes que pagar el impuesto, por eso se llaman impuestos, si no se llamarían por si quieres, ¿no? Hay que pagarlos por si quieres pagarlos, no, son impuestos porque te imponen pagarlos. Yo no puedo haber comprado este micrófono que tengo aquí sin hacer un pago de impuestos, ¿no? O las personas que me lo vendieron lo tienen que pagar, o esta mesa donde yo estoy sentado ya viene un pago de impuestos, ¿ok? Ahora, de que todas las personas honestas de la casa, que yo digo que son honestas, yo las conozco, yo sé que son honestos, las personas cercanas, las que ayudan aquí en el sendero, claro que son honestas, de verdad. Y esto es, y pues yo te invito a que tú las conozcas, porque hablar sin tener un conocimiento, pues prácticamente es hablar nada. Es como si yo te digo, ¿sabes qué, Pedro Picapiedra? Resulta que pues tú eres una persona que pues, eres un violador, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Y hacemos un programa acerca de ti, que bueno, no creo que te llames así, pero bueno, así te pones. Y yo te lo digo, y aparte te digo que eres una persona que tuviste que ver con tu, no sé, con tu cuñado, vamos a ponerlo. Y entonces pues tú dirías, ¿qué te pasa si ni me conoces? ¿Por qué hablas así de mí? ¿Por qué me estás diciendo esto? Hay que tener mucho cuidado, porque realmente uno cuando ataca sin un fundamento, pues queda mal, prácticamente queda mal. Y recuerda que en las cuestiones que son meramente pues religiosas, pues tienen sus puntos bien interesantes, porque en todo lo que tenga que ver con los impuestos en las acciones religiosas,
lo que viene siendo el impuesto sobre la renta, pues ninguna actividad religiosa, al menos en México, ya sean, pues vamos a hablar hasta de una religión católica, imagínate la religión católica si pagar impuestos, que bueno, estamos hablando de cosas ya mayores. No se puede cobrar, no te cobran impuestos una ofrenda, un diezmo obviamente no te cobra impuestos, un donativo, nada de eso, nada que se perciba por medio de un desarrollo de un culto te lo puede cobrar. Incluso también hay a veces, en algunos momentos, algunos objetos o ventas de ciertos artículos que tampoco pagan totalmente, que no pagan impuestos, y también todo lo que se desprenda o tenga el carácter religioso lo va a pagar, y no se puede transmitir impuestos. Incluso, por ejemplo, si yo tengo un templo, vamos a ponerlo, que yo fuera católico, tuviera una casa o que fuera un templo, que ya fuera destinado para iglesia, y yo lo voy a destinar para un convento, para un monasterio, tampoco pagaría impuestos, lo cual, bueno, o sea, no es mi caso porque pues aquí donde estoy yo pago mis impuestos. Y hay otras cosas en donde tú vas a pagar impuestos cuando tú das ciertos cursos que no excedan cierto porcentaje, o que excedan más bien cierto porcentaje, siempre y cuando sean a personas que no sean de tu propia comunidad o de tu asociación religiosa. Entonces, gracias por tu pregunta, porque esto me da tema también. Y qué bueno, pero recuerda que sí, yo soy un sacerdote religioso, sí, es verdad, pero pues, yo estudié economía y finanzas, entonces pues habrá que, no sé, a lo mejor es una pregunta sin malicia y yo te estoy contestando para que tú tengas un poquito más de conocimiento. Y no te preocupes, ahí tú puedes meterte y observar las leyes y ahí tú te vas a dar cuenta. Y si tú quisieras realmente hablar con una razón mayor, yo te invito a que nos conozcas. Aquí estamos siempre abiertos a todo mundo y te aseguro que una vez conociendo las cosas tu percepción cambia. Eso te lo aseguro. Tú puedes hablar y decir, ay, es que yo me quiero ir a Francia, pero Francia de seguro están con gorritos, boinas y playeras negras de rayas blancas. Y tú vas a Francia, pues es otra cosa. Entonces, pues siempre es bueno decir lo que uno piensa, pero también sería mucho mejor pensar lo que uno dice. Chuchochón nos dice y nos escriben a la misma hora. Vamos a ver, y en el mismo programa. Vamos a ver. Dice, para eso estás cobrando, debes garantizar tu trabajo y si tus espíritus son poderosos, a la primera debes de resolver y no traerlos vuelta y vuelta. Mira, aquí nosotros garantizamos las cosas, pero acuérdate que cualquier culto o religión no es la varita mágica. Aquí nunca decimos eso, no decimos mentiras. Cuando las personas hacen lo que se tiene que hacer, tienen ese desarrollo, el cambio está garantizado, porque el cambio tiene que venir de adentro. A ver, Chuchochón, tú quieres ser feliz, vamos a ponerlo de esta forma. Y entonces tú pides una casa, pides que tu familia esté bien, que tenga salud, pero no necesariamente vas a ser feliz. Entiende esa parte. La felicidad es algo interno. No te lo puede dar absolutamente nadie. La fe es algo interno. No te lo puede dar absolutamente nadie. Tú puedes ver muchas manifestaciones y sin embargo no creer y estás en todo tu derecho. Entonces, no es que yo tenga el discurso para proteger, no es que yo tenga este tipo de cuestiones, simplemente las cosas como son. Ahora te voy a decir algo y si no lo sabes, te lo digo yo y qué bueno, porque muchas veces parecen como que atacan, pero al contrario, creo que más bien sacan mejores partes de esto. Nosotros en el Sendero de los Brujos, y esto qué bueno que sale a colación, tú haces tu trabajo, te consultas, haces tu trabajo y entonces posteriormente los trabajos que se desprendan del mismo a partir del primero, o sea, más bien posteriormente al primero, en todo caso que haya algo que se esté atorando o se esté atrasando, nosotros ya no cobramos, porque aquí en el Sendero tú vas a pagar por soluciones, no por trabajos. Y somos humanos, los espíritus no se equivocan, hay que entenderlo. Nosotros somos humanos y como en cualquier oficio somos susceptibles al error humano, hay que entenderlo. A veces hasta Schumacher perdía o a veces hasta Michael Jordan no encestaba, hay que poner esto. Y yo no creo que haya un humano perfecto, vamos, no lo creo totalmente y no lo hay simplemente. Somos perfectibles, más no perfectos. Entonces nosotros trabajamos de esta forma y qué bueno que haces esta pregunta para que me dé pie a mí a contestar cuál es la manera de trabajar en el Sendero de los Brujos. Otra persona que pregunta prácticamente a la misma hora en el mismo programa, yo creo que va por ahí, vamos a ver, a lo mejor soy mal pensado. Juan Cepeda nos dice, se nota que ya tienes tu discurso preparado para no asumir tu responsabilidad por si no funcionan tus trabajos. Pues de hecho más bien es todo lo contrario, como tú lo estás viendo. Cuando tú llegas a la casa del Sendero, tú llegas Juan Cepeda a la casa, tú vas a pagar por un servicio. Tú no vas a pagar por dar un ritual, tú no vas a pagar por un sacrificio, tú no vas a pagar por eso. Tú lo que vas a pagar es por un resultado. Y nosotros vamos a cubrir con ese resultado, por eso somos la única casa que cubren a las personas por medio de los seguimientos y que no vamos nosotros a descansar y vamos a trabajar sin cobrar una vez a partir del primer trabajo hasta que la persona logre lo que está buscando. Obviamente tenemos que ver el por qué está fallando, porque muchas veces hay que entender también que aunque nosotros hagamos al 100% todo,
A veces la persona falla un poquito y entonces hay que encarrilar a esa persona, porque aquí no es el que obtengan lo que buscan, ya lo hemos entendido, a lo mejor no has escuchado los programas. Aquí es que se desarrollen como seres humanos para que entonces toda esa vida que quieren sean esa vida que busquen. Esto es el sendero de los brujos y pues bueno, ahí es donde, gracias por darme la oportunidad de yo poder expresarme de esta manera. Nos dice Chocho Gross 26, padrino, háganos una predicción para los senderos USA sobre Donald Trump. Donald Trump. Lo van a sacar del poder, ojalá. Lo voy a hacer nada más por curiosidad. ¿Qué va a pasar con los beneficiarios de DACA? Piensen nosotros, lo seguimos Estados Unidos. Espero ver algo pronto sobre esto. Lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Tal vez sea en esta semana. Yo espero también ver cosas positivas, porque este señor, pese a que es Géminis como yo, de verdad que es una persona bien incongruente. Y así como en el programa muy famoso en México del Chavo del Ocho, había una mujer que era la Chimoltrufia, y tenía una frase que decía, como decía una cosa, decía la otra. Y este señor un día ama, el otro día odia, el otro día le gusta una cosa, el otro día detesta. Y pues, hay que entender muchas cosas. Adonai Betabet nos dice, así es, en los hijos de Yemayá. También nos dice, yo las tengo todas, soy hijo 100% de ella porque tengo las características. Madre mía, Ashe te pido. Muchas gracias por tu comentario. Adolfo nos dice, oye amiga, haz una predicción si Antorcha Campesina se crea como partido. Yo esperaría que no, la verdad, no sé, pero bueno, todavía tenemos el rezago de muchas cosas. Por cierto, ahorita hablando de lo que es la OSHA, recuerden que el 1 de enero empezamos con todas las consultas anuales para todas las personas que están en santería, lo que es el registro del año. Si es así, por favor, vayan sacando ya sus citas, porque vamos ahorita pues ya un poquito, bueno, vamos, ustedes saquen su cita, ¿no? Porque si les digo que vamos un poquito ahí llenos y todo eso, pues capaz de que nada más no lo hacen, porque ustedes háganlo y vemos la manera también, ¿no? Pero todas las personas que quieran sacar su registro del año, ver cómo les va a pasar, qué les va a pasar, que estén en la religión de la OSHA, obtener sus beneficios de hacerse un registro, anticiparse a su futuro, hacer los trabajos para que las cosas vengan bien. Entonces yo los invito a que llamen a los teléfonos que están en pantalla y entonces por favor pidan su cita, así de fácil. También nos dice Patricia Jauregui, no dudo en la corrupción que hubo en su sexenio, pero tampoco dudo que lo hayan usado como moneda de cambio por venganza. Tal vez sí, no digo que AMLO lo haya hecho, no lo sé, tampoco puedo dejar de ver que AMLO es Scorpion, pero si lo usaron de moneda de cambio como venganza, pues cuántas personas no afectó. No solamente a uno, afectó a muchos. Iván Martínez de nueva cuenta nos dice, Tata, yo mandé un WhatsApp desde el 6 de agosto y no tuve respuesta. Sé que hace un tiempo estaban con lo de Nuevo Munanzo. Sé que igual manera todavía no es mi tiempo de llegar a ustedes, solo espero tener la oportunidad de llegar. Mándalo otra vez, ahorita ya estamos totalmente ya con los teléfonos y estamos ya como que muy al día. El 9 de enero recuerden que se van a entregar fundamentos. Lo aviso para las personas que tengan pendientes fundamentos, va a ser el 9 de enero, porque en este año prácticamente, el año pasado cerramos el 8 de diciembre. Este año no vamos a cerrar fuera de 4 o 5 días, un poquito, porque la verdad es que vamos muy atrasados y entonces nosotros perder 2 o 3 semanas sería mortal para nosotros, pese a que ya es mucho más gente la que apoya, pues también es mucha más gente la que acude. También nos dice, quiero comentarle hablando sobre estafas, tengo una amiga que sufre de ansiedad, depresión y por eso sufrió la anorexia y bulimia, son enfermedades bastante fuertes y son muy trágicas y muy feas. Fue al mercado de Sonora y acudió con un chamán que le recetó que tomara tepozán, marihuana y pelo de elote. Se recuperó algo de la bulimia y de la anorexia y una persona le recomendó a un chamán de Poleda Vista que muy bueno. Él dice ser curandero, chamán y hierbatero. No sé si así se diga. Él dice que no es hierbero, que a él le dio Dios poder, lo que se lo dio Dios mismo. Señor herdero consume alcohol, hongos, peyote y marihuana. El caso es que cuando me comentó mi amiga, empecé a desconfiar. Este señor le hizo una limpia y le recetó que tenía que tomar un té de peyote, marihuana, hongos y ayahuasca y le vendió el preparado. Ella, como es lógico, empezó a estar bien por un tiempo, pero cuando se toma el preparado y dice relajarse y ver cosas hermosas, pues imagínate, pues está totalmente drogada, pues yo creo que cualquier persona va a decir sí, el mundo es maravilloso, ¿no? Pero después ve demonios y seres malignos. Ok, voy a hacer una pausita aquí porque pues, te voy a explicar un poquito cómo funciona lo que es las drogas. Para empezar, y esto búsquenlo porque aquí ya no se les puede ver la cara a nadie, todos en estas son muy inteligentes, tienen Google y vamos a ver realmente qué pasa con esto. Y son preguntas realmente interesantes. Vamos a este compuesto. Hay un compuesto que se llama psilocibina,
No me acuerdo muy bien así si lo pronuncio bien. Bueno, vamos a ver la psilocibina y la serotonina, para empezar. Todos estos compuestos que tú estás diciendo van a influir tremendamente en lo que es la parte del cerebro. Vamos a entender cuál es este proceso. Imaginemos que en el cerebro, no sé cómo lo podemos poner, como circuitos, como calles, como, no sé, a lo mejor una puerta enfrente y una puerta atrás. La psilocibina está precisamente en esos circuitos. Y la serotonina son los neurotransmisores. ¿Qué son aquellos neurotransmisores? Son aquellas, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo le puedo decir? Son las células de la cabeza. Neuronas, las neuronas. Y entonces, cuando tú consumes una droga, la psilocibina y lo que son estos neurotransmisores que yo te estoy diciendo, van a irrumpir con ese flujo normal. Haz de cuenta que tú estás viendo algo y el neurotransmisor le va a mandar la señal a tu cerebro para que sea procesado por el cerebro, por todo el tallo, todo eso, para que tú sientas y percibas lo que tú estás viendo. Cuando tú estás en contacto con todas estas, digamos, drogas, con todos estos, pues sí, vamos a ponerlo, alucinógenos, por así decirlo, lo que hacen esto es de que van a irrumpir ese proceso. Por un lado, van a adormecer un poco lo que es el cuerpo, pero por otro lado van a activar el cerebro como si estuviera en un modo del soñar. Entonces vas a estar como despierto con un grado de conciencia, pero tú vas a estar percibiendo cosas que están meramente en tu mente, porque tu mente no está haciendo las conexiones que son verdaderas. Es como si yo veo la pared, pero mi cerebro está desconectado y de pronto estoy viendo un río ahí enfrente donde está la pared, pero no existe tal río, el río está en mi cabeza. Entonces, como son cosas tan reales, porque las estoy yo proyectando en mi cerebro, porque están dentro de mí, porque me están afectando mis neurotransmisores, entonces resulta que yo estoy dando por entendido de que eso que está enfrente de mí sí es un verdadero río. El punto es que estos abren como estas compuertas que te voy diciendo, abren una puerta y empiezan a salir todas las percepciones. El punto es que a veces, y esto hay que tener mucho cuidado, que esas puertas no se cierran. Entonces, cuando no se cierran esas puertas, pues prácticamente uno se va a quedar en el viaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por medio de meditaciones, por medio de esfuerzos, yo creo mucho en eso, de la práctica, de la constancia, del desarrollo, eso es como lo que yo manejo en la vida, podemos llegar a percibir cosas muy importantes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque no es algo recetado, es algo que afecta al cerebro, es algo que te puede dañar, es algo que obviamente, pues como tú dices, va a estar muy tranquila y muy bien y va a haber cosas, pero es que más bien son cosas de tu cerebro. Es como si tú te pusieras a imaginar y de pronto el cerebro te manda, es como una realidad virtual. Tú te pones los cascos de la realidad virtual y prácticamente tu cerebro es engañado y tú crees que estás en otro mundo cuando realmente quien está haciendo todo ese engaño es tu propio cerebro. Entonces son esas falsas puertas que de alguna manera pues no son digamos como necesarias y que se pusieron de moda cuando fueron la época de 1960, que la gente quería otras percepciones y que estuvieron los hippies y que de alguna manera desvirtuaron ese rayo de creación. Por otro lado estaban los grandes maestros ascendidos, personas que estaban pegándole a la meditación, personas muy importantes, personas que buscaban el desarrollo, pero por otro lado estaban las personas que estaban buscando el peyote, la marihuana, los hongos, y muy de moda la ayahuasca. Cuando a mí me enseñaron la parte del chamanismo, yo no puedo decir que soy ni soy un nahual, ni soy un celusha, pero yo aprendí, o estamos en ese camino, no sé cuándo realmente lo sea. O a lo mejor cuando uno lo es, ni siquiera sabe que lo es. Nunca requería absolutamente de nada, yo nunca me he drogado para nada, nada, en realidad nada, para poder llegar a tener percepciones, evidencia, desarrollos, magias, trabajos, y es simplemente la constancia y la voluntad. Dice, pero que después demonios y seres malignos, claro, porque el mismo cerebro va a reflejar eso que uno ya tiene. Y le comenté que dejé de ese brebaje porque la veo mal, pero está muy fanática de esas personas. Claro, porque la droga obviamente es como te da placer. Imagínate la serotonina que afecta a tu cerebro, es como una droga, es una droga. Y entonces pues te haces adicta, estás abriendo puertas a ese placer de una forma artificial, que eso lo podrías lograr por medio de otras, ¿cómo puedo decirlo? No sé, tomas un helado, comes un chocolate, tienes una relación sexual. Lo puedes hacer de otra forma, pero esta droga lo está haciendo de forma como automática en su cerebro y entonces pues siente un placer. Eso obviamente, eso es por eso a la gente que se droga, pues mucha de esa gente experimenta eso. O sea, es lo mismo como si ella, no sé, inhalara un 5000. Y de verdad, y estas palabras que te digo, búsquenlas en Google, chéquelas, y entonces dale la explicación a tu amiga como yo te la estoy diciendo. Si tú quieres, métete ahí a las páginas para que le des una explicación muy grande. Recuerda que estamos en un programa y estoy diciendo pues lo que yo me acuerdo, lo que yo sé.
y tampoco soy un médico que trabaje precisamente con el cerebro, pero obviamente al estar en estos mundos pues tengo que tener ese conocimiento, porque acuérdense que para mí un brujo, un chamán, es aquel que tiene que saber pues de todo. Prácticamente, eso para mí lo es. Habrá otros que piensen diferente, que también lo respeto. También entonces dijo que, por lo que le dijo que es que está en proceso de desarrollo. Me comenta que cuando hace sus limpias de huevo, llega a salir huevos, cabellos, uñas y huevos podridos y negros. De hecho, vamos a hacer un programa bien interesante. No sé si vamos a tratar el tema de los huevos, pero sí como te hacen muchas tranzas a ustedes cuando van a lugares y de pronto la serpiente y el daño que se queda ahí, y que el fuego que saca, y los huevos llenos de arañas, y los huevos llenos de sangre. Todo esto es alterado, todo esto son inyectados. Los ponen en vinagre, los huevos, para que se hagan blandos, y les meten cualquier cosa, incluso ya los venden así. Tú vete, a ver, y no me creen esto, váyanse al Sonora, hagan confianza con alguien y díganle: yo quiero un huevo inyectado, y vas a ver que te van a decir: sí, mira, aquí lo venden. Te aseguro, y te van a salir hasta ojos, no sé, dedos, depende de lo que le hayan metido. Y eso de las serpientes que ponen, prácticamente yo lo vi, no, ahí te dicen que era esperma de serpiente. Para empezar, las serpientes no tienen espermas porque son vivíparos. Entonces, hay que entender esto. Ovíparos, bueno, el chiste es de que no se dan bajo un esperma, se dan bajo un huevo. Entonces, te ponen las dos serpientes, que realmente era, creo que es cloruro de potasio, a veces con un poco de azufre. Entonces lo prenden y obviamente van a hacer una reacción, y esa reacción pues te queda una plasta negra y te dicen: mira, ahí está tu daño. Hay otros también que te ponen un vaso, a veces con un poquito de vinagre, pero se ve transparente, te dicen que es agua o cualquier otro elemento, y te dicen: mira, escupe para leerte ahí el vaso. Y entonces hay personas que tienen un pH bastante pues diferente, o lo tienen muy ácido, dependiendo, y al escupir ahí, ¿qué sucede? Pues se ven unas cosas negras ahí bien feas. Entonces te dicen: mira, este es el daño que tú tienes. Siglo XXI, ya no podemos dejarnos engañar por todas estas personas. O un video que yo vi una vez que, cuando yo la vi, me impresionó, aunque realmente pues sí, también es una gran mentira. Cuando a una persona le sacan como una serpiente, tipo como una solitaria ahí, que sale también ahí de un huevo, y que la persona aparte lo saca ahí por la boca. Vamos, o sea, siglo XXI, ya no podemos llegar a creer en eso. Yo les aseguro que el mundo esotérico, el mundo espiritual es tan fantástico, tan inmenso por sí solo. Ya no hay que estar inventando cosas, ¿no? Y dice: no se deja ayudar. Recuerda que nunca ayudes a quien no te lo pide. Esa es una regla y no la rompas, porque lo único que vas a obtener es realmente el mal agradecimiento. Recuerden, todos los senderistas, hay mucha gente que quiere traer a gente para ser ayudados. No los ayuden si no se los piden, por favor, no lo hagan. Y recuerden que es más fácil engañar a una persona que convencerla que ha sido engañada. Dice: y pues como usted dice, no se le puede obligar. Me gustaría que me dijera, por lo que yo he aprendido de usted, el chamanismo, que no es así. Que no es así la ayuda, que en Sami me lo acutaré siempre para seguir aprendiendo. Gracias, muchísimas gracias por tu comentario. Yo creo que aquí vamos a terminar, porque yo creo que ya vamos un poquito excedidos en el tiempo. Les agradezco a todos que comenten, que comparten, que den like, que se suscriban. Este es su canal, recuérdenlo. Es muy importante todos sus comentarios. Yo los invito también a que vean el Sendero de los Brujos. Ahí también, el Sendero USA. Ahí en el Sendero de los Brujos hay una parte que dice lista de videos. Búsquenlo. Y ahí están los videos, que también es una liga que te va a llevar a lo que es el Sendero USA. Porque tenemos también temas diferentes. Son temas pequeñitos, pero que también son bastante informativos. Ahí ustedes lo checarán. ¿Qué puedo yo decir? Bueno, de nueva cuenta, me despido a todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.